Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta clase grabada que nos permite transmitir conocimientos, conceptos y toda esta información necesaria para que puedan aprender y conocer de esta fracción de la experiencia educativa, instrumentos y mecanismos de protección de los derechos humanos. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de la unidad 4, mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, primera parte. Como se los mencioné en la reunión síncrona la semana pasada, debemos de entender que el programa de estudio de las experiencias educativas de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues varían en unidades, es decir, que a veces las unidades no alcanzan para las 10 semanas, sino que son menos de 10 unidades, lo cual a nosotros nos exige tener una dosificación por semana. Por lo cual he considerado que en esta unidad 4 que hablamos sobre los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, solo llevemos un subtema en específico que es el juicio de amparo, como el subtema 4.1. Por eso observarán en las siguientes semanas que seguiremos estando en la unidad número 4, pero con subtema 4.2 y 4.3. Bien, pues el propósito de esta unidad, específicamente de esta clase, es analizar los mecanismos de protección de los derechos humanos en nuestro país. Obviamente a partir del estudio de las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Debemos de, bueno, obviamente previamente analizar qué es una vía jurisdiccional y no jurisdiccional, que es lo que ya hemos venido hablando en las reuniones síncronas. Entonces vamos a revisar las herramientas necesarias para poder entender este sistema, este procedimiento o este proceso en su caso, pero específicamente y centrado en el juicio de amparo. Bien, como bien se lo señalaba, tenemos aquí un índice fraccionado, es decir, que no está completo en la unidad. En esta unidad número 4 solamente hablamos primero la breve introducción de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, que es lo que he estado hablando en las semanas anteriores, pero específicamente de este subtema, el juicio de amparo. Quise llevar esta semana solo el juicio de amparo, puesto que, aunque yo estoy seguro que ya lo verán o ya lo vieron, el juicio de amparo es un sistema muy técnico, jurídico, el cual representa un amplio estudio muy importante, puesto que el procedimiento y el proceso para poder llevar a cabo un juicio, específicamente el juicio de amparo, es muy técnico y requiere de un estudio completo no solamente de la ley de amparo, sino de los procedimientos especiales que cada materia tiene para poder llevar a cabo. Pongo el ejemplo, debemos recordar que un juicio de amparo es un juicio de protección de derechos fundamentales y que si hablamos ya sea del amparo directo o indirecto, debemos de defender derechos fundamentales de las diferentes y distintas ramas del derecho en general, mercantil, laboral, civil, familiar, etcétera. Por lo cual, esto implica que ustedes como futuros profesionales del derecho deban conocer a la perfección no solamente el juicio de amparo, el sistema y las vías jurisdiccionales, no jurisdiccionales de los mecanismos de protección de los derechos humanos, específicamente la sede administrativa, la sede jurisdiccional, y esto deberán de llevar análisis de las distintas especialidades que tiene el derecho mercantil y laboral y, por supuesto, estas en sede administrativa, en sede jurisdiccional, en primera instancia. Entonces, esto representa un reto importante para todo abogado que quiera asumir esta profesión. Bien, vamos a iniciar entrando con el concepto y la finalidad del juicio de amparo. Ya lo vamos a retomar brevemente, que es un mecanismo jurisdiccional y no jurisdiccional. Eso ya lo vimos en la semana anterior. Lo que puedo señalar brevemente es que cuando tenemos un mecanismo jurisdiccional es que pasamos a través de un tribunal o un juzgado o una autoridad jurisdiccional, es decir, una sede jurisdiccional. Y cuando no estamos haciendo referencia a jurisdiccional, bueno, pues a través de mecanismos y herramientas no jurisdiccionales. Y que de diferente forma de vincular, como lo vimos la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de las quejas de las violaciones, de las presuntas violaciones que las personas quieren que sea asistido en su protección. Bien, ahora solo nos vamos a centrar en la unidad del subtema 4.1, el juicio de amparo. Bien, el concepto y finalidad del juicio de amparo. Bueno, pues el juicio de amparo es un medio de defensa constitucional en el cual asisten las personas, es decir, el quejoso, para una presunta violación de un derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental? Bueno, el que alegue presuntamente haya sido violado, ya sea a través de un procedimiento, un proceso, a través de una autoridad, una acción o una omisión, o una violación específica de un procedimiento como lo estaba señalando, es decir, que puede ser un juicio de amparo directo o indirecto. Pero es este medio que la Constitución
reconoce para poder tener una defensa de una presunta violación de un derecho fundamental. Protege a las personas frente a los actos de autoridad y también ante las omisiones de estas mismas. Si una autoridad, ya sea judicial o no judicial, es decir, con sede administrativa o no es sede administrativa, porque debemos recordar que existen los juzgados en sede administrativa, estos juzgados que ven caracteres menores, como multas que están mayormente centradas en los municipios, que es la justicia cívica. Entonces, estas autoridades en sede administrativa, judicial o no judicial, protege frente a estos actos principalmente, es decir, una multa, un acto que directamente impacta en mi esfera de derechos como un ciudadano a mí. Entonces, protege específicamente esos actos. Si se me asiste una multa por la cual pero una presunta multa que se dice que yo cometí ese acto y yo estoy seguro que no realicé eso, puedo asistir ante el juicio de amparo en una vía indirecta, por supuesto, para combatir esa violación. ¿Cuál? Pues que se me haya asentado esa multa. Pongo el ejemplo. Si a mí se me acusa de tener una fiesta a ciertas horas de la noche, y el bando de policía de buen gobierno del municipio o del del código administrativo del municipio, o como se le llame en cada municipio de los distintos municipios del país, dice que hasta las 2 de la madrugada solo se puede tener estas altas horas, los sonidos, etcétera, los decibeles, como es el mecanismo estándar de medición del volumen del ruido. Entonces a mí al día siguiente se me asigna una multa porque un vecino presentó una queja. Aquí lo importante es ver que la herramienta tecnológica con la cual se mida esos decibeles, bueno, pues esté correctamente verificada y que se cuente la autoridad con esa herramienta. Porque si la autoridad solo asiste a mi domicilio y escucha que está alto, eso no es suficiente. Por lo cual, entonces puedo combatir ese acto, esa multa, a través de eso, una violación de mi derecho fundamental. Entonces, ahí específicamente nos protege frente a actos de autoridad. Se utiliza cuando se violan derechos humanos, es decir, solo estamos hablando de derechos humanos, no de derechos en general, solo cuando son derechos fundamentales específicos. Su objetivo es restituir los derechos afectados, como ya lo he venido mencionando en semanas anteriores. En la protección de los derechos humanos, el objetivo principal es la restitución de los derechos humanos violados. Como ya lo he venido señalando, hay derechos humanos que después de ser violados no pueden restituirse en su plenitud, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, cuando se afecta pues algún órgano específico. Pongo el ejemplo, imaginemos que en un caso hipotético el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues extrae alguna parte del cuerpo, no sé, una mano que sigue siendo funcional y no la errónea, eso es un error. Entonces restituir ese derecho no podría, en su integridad física, no podríamos hacerlo en completa plenitud, por lo cual se asiste de otras herramientas necesarias para que se pueda vivir de una mejor manera, ya sea con una asistencia económica, psicológica, etcétera, para poder tratar de restituir ese derecho violado. No sanciona a la autoridad, pero protege al ciudadano. Entonces, lo que nos señala aquí específicamente en el juicio de amparo es que no sanciona a una autoridad en específica. Con esto no quiero que se confunda, que se diga que no se obliga a la autoridad a algo. Claro que se obliga, y una orden judicial federal es obligatoria. Esta puede ser de diferente forma, ya sea que cumpla con la sentencia, que pague la multa por incumplir con la sentencia, o que sea arrestado por incumplir con la sentencia, o de una manera más grave, destituir a esa autoridad por haber incumplido con todas estas etapas, es decir, multa, arresto y la destitución. Eso ya ha llegado a pasar, muy famoso en nuestro país, en los municipios, en el cual se ha destituido a todo el cabildo por el incumplimiento de una sentencia específica de un laudo laboral. Bien, principios del juicio de amparo. Bueno, pues el amparo solo inicia si alguien lo solicita. Es decir, que si tú no solicitas eh, eh, la protección de la justicia federal, es decir, de la presunta violación de un derecho fundamental, pues no se va a hacer. La sentencia solo protege al quejoso, es decir, que si una persona específica, es decir, el quejoso se le llama a la persona que presuntamente se le ha violado un derecho fundamental y él solicita que se haga una protección, solo a él se va a hacer la protección. Pongo el ejemplo, si hay una colonia, un vecindario en el que falta el agua y por alguna obra se rompió el tubo y pasa mucho tiempo y no se ha hecho algo, entonces si uno de los vecinos presenta esta demanda de juicio de amparo por la violación del acceso al agua, entonces solo tiene la obligación la autoridad municipal
haciendo referencia al amparo. Obviamente que tiene obligación de proteger los derechos de todos, pero haciendo específicamente vinculatorio esta sentencia en la cual una autoridad federal específicamente le diga protege el derecho humano al agua, entonces esta autoridad municipal se acerca de herramientas, ya sea no de solucionar el problema rápido, pero un juez federal puede decir, dale agua como tú puedas. Si tienes herramientas, tienes una pipa, ves y llénale su tinaco, su cisterna, etcétera, o suministra el agua de manera periódica, ya sea 3 veces al día, perdón, cada 3 días, cada 5 días, etcétera. Entonces, esa sentencia de amparo solo va a ser vinculatoria y solo va a beneficiar al quejoso directo, es decir, a la persona que solicitó esa demanda de amparo. Por lo que los demás vecinos que han sido afectados por no tener el acceso al agua, no tiene la autoridad la obligación directa en relación a la sentencia, pero sí tiene la obligación de proteger este derecho, porque es parte de las obligaciones como autoridad. Pero en esencias y haciendo referencia a que sí es vinculante solo a la persona que ha sido. Hay casos excepcionales en los cuales una autoridad dice que lo haga erga omnes, es decir, hacia todos, pero son casos excepcionales. Pongo el ejemplo de la telefonía. Pueden buscar esa noticia que un juez federal especializado en temas de telecomunicaciones hizo que la sentencia que solicitaba fuera erga omnes, es decir, para todos aquellos, aunque no habrían presentado su demanda de amparo. Debe agotarse otros medios antes, es decir, que deben de agotarse procedimientos específicos o especiales para poder llegar antes. Pongo el ejemplo, si una persona es multada en su comercio por, pongo el ejemplo, sanidad, y se hace una inspección, etcétera, y se le asiente una multa de 50,000 pesos según el bando de policía, perdón, según el reglamento de comercio. Entonces, esta persona asiste ante un juez federal y solicita mediante el juicio de amparo indirecto que se revoque esta multa. Pero cuando se hace la revisión y mediante las pruebas que se presente adjuntadas a la demanda de amparo, pues el juez federal y el proyectista observan que no se agotaron todas las medidas necesarias, todos los procedimientos especiales que señalaba el reglamento de comercio en el caso hipotético que estoy señalando. Entonces, por lo cual se desecha esa demanda. ¿Por qué? Porque no se agotó este principio de definitividad, es decir, no se le dio la oportunidad a la autoridad municipal, específicamente de comercio, a que pues combatiera. Pongo el ejemplo, si el reglamento de comercio dice que no existe medio de impugnación y que puede tomar directamente hacia cualquier acto jurisdiccional, es decir, que te dice directamente el reglamento, si no estás de acuerdo, no tienes que presentar aquí un medio de impugnación ante el ayuntamiento, vete directamente ante el juicio de amparo o vete directamente al Tribunal Administrativo Estatal, porque depende, cada municipio tiene diferente forma de regir su actividad comercial. Algunos hacen esto para no tener que trabajar de más. Muchos municipios lo que dice su reglamento de comercio, mira, aquí no me impugnes nada. Algunos sí, dicen tengo el recurso de revisión, y otros el reclamación, pero vete directo al tribunal administrativo. Entonces, unos reglamentos sí solicitan que se termine esas otras especialidades específicas, estos otros medios de impugnación para poder quejarse de este acto. Porque puede ser entonces que la autoridad pudo haber tenido un error y que en el recurso de revisión que tú presentes, ya sea ante el ayuntamiento, ya sea el comité, al presidente o como lo menciona el reglamento, o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el caso hipotético al cual fuera, entonces no se le dio la oportunidad a la autoridad de hacer esta revisión y por lo cual no se sigue con el juicio de amparo, porque no se agotó esos otros medios de impugnación. Por eso les digo que deben de conocer específicamente las ramas especializadas del derecho para poder entender entonces el juicio de amparo. El juez resuelve conforme a lo planteado. Claro, si a un juez no se le solicita o no se le menciona algo específico, un juez pues no podrá llegarse de toda la información. Que algunos jueces, y como marca la ley, los jueces deben de llegarse a la información que soliciten y pueden solicitar más información específica, pero muchos no lo hacen debemos recordar, la tremenda carga de trabajo. Y en algunos casos excepcionales, el juez puede ayudar al quejoso. ¿Cuáles? Bueno, los que señala la ley. Pongo el ejemplo en el juicio laboral. Si algún trabajador presentó la demanda y le faltó algo, o señalar algo, o tuvo un error, o no puso el fundamento correcto, el juzgado laboral federal tiene la obligación de subsanar esa inconsistencia. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley para estos casos excepcionales.
Pero en temas laborales en relación al trabajador, si eres el abogado del patrón y tuviste ese error, el juzgado no te va a subsanar ese error. Tipos de juicio de amparo. Bueno, pues existen dos tipos específicos. Es indirecto y directo, que es lo que estamos refiriendo a los ejemplos. Bueno, pues debemos de entender que el directo es contra sentencias definitivas y el directo contra actos de autoridades o omisiones específicamente hablando. En general, habrá sus excepciones y eso lo podremos consultar más a fondo. El amparo indirecto es contra actos iniciales, el amparo directo es contra sentencias finales, que es lo que mencionaba. Cada tipo tiene distinta autoridad competente. El ejemplo, una detención ilegal, bueno, es un amparo indirecto. Una sentencia injusta, un amparo directo. ¿Cuáles son los parámetros de una sentencia injusta? Bueno, pues tú lo tendrás que resolver, revisar si es una sentencia justa. ¿Por qué? Ya sea porque si estamos hablando de alimentos, se solicita una pensión alimenticia mucho mayor a tus ingresos. Bueno, por supuesto que eso es violatorio de los derechos humanos del padre o de la madre trabajadora, entonces ya sea por un error se hizo, ¿qué debemos hacer ahí? Primero hacer la impugnación de la sentencia del recurso de revisión en primera instancia a través del juzgado de primera instancia, a través de los magistrados de la sala especializada en materia familiar y no directamente al amparo. Bien, las partes del juicio. Pues en la parte del juicio tenemos al quejoso, que es la persona o personas cuando hago referencia a un grupo de personas específica, como el caso hipotético que menciono del agua de la colonia, puede ser que toda la colonia se unió para presentar una sola demanda. Esto no quiere decir que si solo una persona la puede presentar, no, puede hacerlo también un grupo de personas representadas a través de un abogado en específico o abogados en específico, pero una sola demanda. Entonces tendrán beneficio todas las personas que firman esa demanda. Entonces, es el quejoso que presenta la demanda de amparo. La autoridad responsable que emite el acto, es decir, como pongamos el ejemplo, la autoridad de comercio, el ayuntamiento, pongamos el ayuntamiento de, pues no sé, Guadalajara, y que ellos, pues son en el acto de comercio es la autoridad responsable. El tercero interesado, bueno, pues el que tiene interés, pongo el ejemplo, si el que presentó la queja de los vecinos que ponía el caso hipotético de que tienen o sea, una banda, una música muy fuerte y que según el reglamento dice que hasta las 2 de la madrugada, pero que excede ese número de decibeles que menciona y que un vecino presentó esa queja al ayuntamiento en contra de su vecino que pues, tuvo la música muy alta, bueno, pues ese será en este caso el tercero interesado del caso y por eso se notifica. ¿Para qué? Para que pues a su derecho convenga lo que él considera lo plantee. ¿Por qué? Porque puede llegar al caso que el juicio de amparo considere la autoridad que pues que tiene razón y puede hacer que el tercero interesado diga que no es correcto, que no tiene razón y que debe de seguirse el juicio de amparo. Y el Ministerio Público que cuida la legalidad. El Ministerio Público Federal, por supuesto. El ejemplo. En un embargo, nos vamos a ver que el deudor es el quejoso, el juez es la autoridad y el acreedor es el tercero interesado. Bien, acto reclamado y derechos protegidos. El acto reclamado, pues, es la acción de la autoridad, eh, que es este acto que hace la autoridad, ya sea en este caso específico de los casos hipotéticos que mencionamos, bueno, pues es la multa. El acto reclamado es la multa. Debe de afectar derechos humanos. En este caso, ¿qué derecho humano? Vamos a reflexionar una multa. Bueno, pues ustedes tendrán, ya sea que no se hizo el debido proceso, que se viola directamente un derecho humano, esa multa. ¿Cuál? Ya sea que no llegó con la inspección correcta, no se llevó el protocolo adecuado, lo que fuera. Se protegen derechos como la libertad y educación, bueno, derechos fundamentales que depende del caso hipotético, perdón, depende del caso específico, será necesario correlacionar ese derecho. En este caso, pues la libertad y la educación puse por señalar unos. También el debido proceso y la seguridad jurídica. Pues como en el caso de la multa, bueno, debe de seguirse un protocolo de presentación, un protocolo de inspección, un protocolo de seguimiento para que la autoridad municipal de comercio pues pueda asignar una multa a una persona. Debemos recordar que estas multas no tienen el objetivo solo de que ingrese dinero a las arcas municipales, sino como un castigo ante la falta de acción o de indicación de la regulación comercial. Porque el objetivo debe de pensarse de la autoridad municipal, porque ustedes pueden llegar a ser esa autoridad municipal. Y el ejemplo podría ser, ustedes también tienen la oportunidad de defenderse. Muchas personas, como lo he mencionado, utilizan el juicio de amparo pues por hacerlo, por a ver si llegara a tener algún beneficio.
a muchos abogados pues para cobrar más dinero aunque sepan que lo van a perder. Supongamos que ustedes son la autoridad comercial y deben de entender que si ustedes hicieron su trabajo correctamente, si hicieron la multa mediante los estándares económicos que menciona la ley, el reglamento, etcétera, y ustedes hacen todo bien, pues no tendrán ningún problema. Y el error de haber presentado la demanda de amparo, pues fue del quejoso y del abogado. Porque puede ser el objetivo que una persona no cumplió con los estándares de seguridad y sanidad, que tiene, por ejemplo, el baño que tiene las tazas al lado de, pues de la cocina, que eso el reglamento no lo puede mencionar y que las personas pueden ingresar y que pues no tienen que echarle cubeta al agua, o sea, muchas cosas que hacen que no se siga el reglamento de seguridad, que la cocina no tenga salidas de aire, que eso puede provocar una explosión, muchas cosas. Entonces tú puedes multar como autoridad a esa persona inconsciente del comercio. ¿Por qué? Porque puede afectar no solamente al comercio, a los consumidores, sino a los vecinos y locatarios pues, de los lados o a la parte de atrás o lo que fuera. Entonces eso también puede ser que ustedes son en la autoridad. Pueden llegar a ser la autoridad, no simple y sencillamente que defienden a una persona. Bien, bueno, pues en el caso, pongo como ejemplo, la detención sin una orden judicial viola directamente la libertad de la persona. Entonces ahí se presenta un juicio. Competencia, jurisdicción. Bueno, debemos de entender primero como concepto que la jurisdicción es la facultad general que tiene el Estado a través de los órganos del Poder Judicial, es decir, de los juzgados, para administrar la justicia. Es decir, el poder resolver conflictos aplicando el derecho. Todos los jueces, por el simple hecho de serlo, tienen jurisdicción, ya que forman parte del sistema judicial. Entonces, que tiene el poder de juzgar. Y la competencia, pues hablando en palabras sencillas, ya no lo puse aquí, pues es esa facultad que tiene la autoridad para poder juzgar en relación a un caso específico. Tiene competencia sobre ese territorio, sobre esa jurisdicción, etc. El amparo lo resuelven los jueces federales, claro, no los jueces de primera instancia. Los juzgados de distrito conocen de los amparos indirectos. Por si se dan cuenta, aquí puse en la fotografía del Poder Judicial de la Federación los juzgados de distritos de procesos penales federales de la Ciudad de México. En estos casos hablaremos sobre ese tema. Tribunales colegiados resuelven el amparo directo y y la Suprema Corte, bueno, atiende casos relevantes, por ejemplo, un juicio laboral que se revise en un tribunal colegiado. Y ustedes podrán buscar algunos casos o en las audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues algunos casos relevantes que atrae la Suprema Corte. Pongo el ejemplo, pasó hace poco un documental de Netflix, me parece, o de alguna cadena de streaming, que habla sobre unas personas que fueron, si no mal recuerdo, la abogada Magaloni defiende un grupo de personas que presuntamente, bueno, son inocentes, presuntos culpables, se llama creo que el documental me parece, ellos estaban fuera de una tienda de conveniencia, los detiene la policía y pues les construye el caso y dicen que ellos son los delincuentes y les presentan 50 años, algo así fue del sistema anterior. Entonces la abogada Magaloni los ayuda pues, a defenderse, sale de este documental y ante pues, la publicidad que tiene, la Suprema Corte atrae ese caso y lo resuelve. Bueno, procedencias y efectos. El amparo procede si hay violación a los derechos humanos, por supuesto, si no hay violación a los derechos humanos, si es otra cosa que se le haya ocurrido al abogado o al quejoso, pues no. Debe existir un acto de autoridad, es decir, que debe existir este acto que viole directamente un derecho humano. Es decir, pues sí, puede existir una violación de un derecho humano, pero puede haber sido por un vecino y si tú presentas tu demanda de amparo, pues no procederá. Tendrá que ser pues a través de la fiscalía especializada o fiscalía en general y tú presentar esa denuncia por esa violación de un derecho humano. Pongo el ejemplo, si se ha violado tu derecho humano a la vida, pero fue un vecino, un particular y una autoridad, bueno, pues no se resolverá a través del amparo, sino a través de pues la fiscalía. ¿Cuál sería entonces un acto que tú puedes condenar? Bueno, una omisión de la fiscalía específica a no atender el caso, etcétera, o de la fiscal especializada o del titular o lo que fuera, pero entonces ya estaríamos hablando que sí, aunque te viene de un juicio ordinario, de una denuncia de homicidio, bueno, pues el acto reclamado que estamos diciendo una violación, pues se hace al debido proceso, es decir, que no se siguió los protocolos, la cadena de custodia y que eso hizo que, pues mi caso no tuviera una buena sentencia. Si se concede, protege al quejoso, que es lo que ya revisamos. Si se deja sin efecto el acto reclamado, bueno, se deja sin efecto el acto reclamado. Es decir, que ya ha sido pasado ese acto y pues ya no hay nada más que hacer.
Por ejemplo, si ya se, no sé, pongo el ejemplo hipotético en el que cierran una casa por una feria del municipio y tú no puedes salir ni ingresar y no sé, tienes algún enfermo y necesitas, o tú eres una persona con discapacidad y necesitas tener ese acceso y que tú no puedes pues asistirte caminando por la banqueta que dejaron, que tú necesariamente debes de ir con tu vehículo especial para poder llegar a tu cochera especial donde se abre, etcétera. Entonces tú puedes pasar caminando por esos espacios muy pequeños que dejan. Entonces tú presentas tu demanda, pero al final la feria ya pasó, entonces ya se quedó sin efectos ese acto reclamado porque en lo que tú presentaste la demanda y no se atendió tu demanda de juicio de amparo y el juez no hizo medidas, entonces la feria acabó y pues ya deja sin efectos y ya no se llegó al fondo del asunto. Bueno, y puse un ejemplo, pero pues no tenía mucho que ver. Bueno, la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es el acto temporalmente, evita daños irreparables y puede ser provisional o definitiva si solicita en el inicio del juicio. Siguiendo, perdón, con el caso hipotético de la persona con discapacidad en la cual hay una feria que cierra su única entrada y que debe de ingresar con un vehículo especial, perdón, para poder tener acceso a domicilio porque la feria obstruye la avenida y solo dejaron el espacio de la banqueta para que las personas puedan ingresar caminando y les dicen, bueno, pueden dejar sus vehículos aquí lejos y se puedan cuidar por la policía, etcétera, pero tú no puedes ingresar caminando, tendría que ingresarte cargando y tú no tienes familiares, tú no puedes acceder a esas personas que te ayuden, etcétera. Entonces, tú presentas tu demanda porque se bloqueó, porque él fue la autoridad municipal por haber autorizado esta feria, la suspensión detiene el acto temporalmente, evita daños irreparables. Entonces, una medida puede ser que de alguna manera se libere un espacio y esa es una medida provisional y lo solicitas al inicio del juicio. Y evita, por ejemplo, aquí puse un caso específico de evitar el desalojo mientras se resuelva el caso. Supongamos que van a hacer un desalojo y tú eres una persona con discapacidad y de la tercera edad. Bueno, tú presentas ese amparo por los estándares de derechos humanos de protección de las personas de la tercera edad, adultos mayores, y entonces tú evitas ese desalojo hasta que se resuelva el acto, porque tú es una persona adulta, te quieres alojar, por ejemplo, tu hijo y tú le vendiste a tu hijo esa propiedad y ahora te quieres alojar porque no quiere esperar a que tú fallezcas para poder tomar posesión de su propiedad, entonces tú haces esa demanda de amparo. Y hasta en tanto el juez federal no resuelva el fondo del asunto, es decir, no analice el caso completo, pues no podrá pues desalojarte, aunque haya una sentencia o una orden. Ustedes podrán después analizar pues la jerarquía de una orden. Si hay una orden de desalojo, hay una orden juez federal. Si ya salió primero la orden de un juez local, y tú presentas tu demanda y te ordenan el acto reclamado la suspensión, con esa orden federal, aunque ya se ha emitido la de primera instancia, al actuario tú le presentas esa suspensión y tú le dices, no puedes hacerlo porque hay una orden federal que dice que no puedes hacerlo y ya se hace una violación de una orden federal, bueno, pues ya tendrá que verse. Bien, el procedimiento de amparo a grandes rasgos, no quiero ahondar mucho sobre ello porque de seguro lo van a ver o ya lo vieron, pues inicia con la demanda del quejoso, el juez revisa y admite la demanda, la autoridad competente pues se le avisa y se hace una respuesta, que es el informe con justificación o el informe justificado como se le conoce, se analiza las pruebas, se dicta sentencia y pues eso de manera general, por supuesto. Falta, por supuesto, la audiencia constitucional, etcétera. La importancia del juicio de amparo para finalizar. ¿Por qué es importante tener un mecanismo de protección de derechos fundamentales? Bueno, pues porque, como bien lo menciona aquí, protege los derechos humanos en la práctica, porque debemos recordar que la ley dice que hay derechos y tenemos beneficios, pero pues siempre no es así. No todas las autoridades respetan esos derechos, entonces por eso es importante este mecanismo para poder proteger en la práctica ante las violaciones o omisiones de las autoridades, limita el poder de la autoridad porque así una autoridad no considera que es todopoderoso y que no puede multar a diestra y siniestra o cerrar o hacer lo que él quiera, garantiza que el Estado de Derecho, es decir, este orden constitucional, y es una herramienta de acceso para toda la ciudadanía, porque puede ser de todos los casos. Ejemplo, pues permite corregir los abusos de autoridad porque puede ser una multa, puede ser que cerraron porque te ordenaron, por lo que fuera, pudo haber sido que a ti te estén investigando por haberte quejado de algo y que se violó la cadena de custodia y te sembraron marihuana, cocaína o alguna sustancia ilícita, entonces eso te protege. Porque los derechos humanos son para todos, no son para los delincuentes.
Y pues ya, esta es la conclusión a la que llegamos, que es una de las herramientas que tenemos, de los mecanismos de protección, algunas referencias, y pues no tengo más que darles las gracias. Quise hacerlo esto muy rápido y muy corto para que tuvieran la oportunidad de revisarlo y consultarlo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, háganmelo saber a través de correo electrónico o mensajero del aula virtual, y con mucho gusto les daré más información, artículos, capítulos del libro, lo que sea necesario para que puedan resolver su duda. Muchas gracias y que tengan todas y todos una excelente semana.